Estamos de regreso, realidad en contexto. Bueno, poniendo en contexto la realidad social, este es el único programa donde tomamos aspectos significativos de la realidad social y la ponemos en contexto, bien desglosadito, al servicio de la opinión pública nacional. Estamos hablando de la inmunidad parlamentaria, licenciado, y esos privilegios que tienen los legisladores que a veces asombran. Y usted dijo ahorita un tema, una expresión, pronunció una expresión, que yo hasta le dije entre comillas, y es verdad, entre comillas. ¿A quién representan? No representan a nadie, se representan ellos. Aparentemente ellos representan al pueblo o a un sector del pueblo, pero ¿qué es lo que sucede? Que en el ejercicio es otra cosa, porque realmente los diputados en este país se consideran semidioses, Sí. porque ellos, mire, como le estábamos diciendo, para continuar la secuencia de estos legisladores, unos 6 más o menos. Eran 6. Eran 6, Sí. entre mujeres y hombres, que fueron a la oficina del Ministerio de Educación con una invitación que ellos habían promovido, y cuando se les recibe de manera voluntaria, ellos dicen que van con una cámara y que ellos tienen un protocolo en la Cámara de Diputados y que ellos van a promover presumiblemente las políticas o los trabajos de educación del país. Eso es lo que se dice siempre, aunque sean otras cosas. Y el ministro que le dice, no, espérese, nosotros somos los que tenemos un protocolo. Ustedes mandan allá y yo mando aquí. Aquí el que manda, quien pone las reglas soy yo. Ah, bueno, ¿quiénes fueron los primeros que dijeron, pues nos vamos? Fueron los diputados. Sí. Y el ministro, ¿qué le dijo? Pues que le vaya bien. ¿Qué es lo que pasa? No, no pasa nada. Dice uno de los diputados de nombre Norberto Ortiz. No pasa nada. Digo, bueno, ustedes mandan allá, yo mando aquí. No, pero usted no sabe que somos el primer poder del Estado. No, no, ustedes son un poder distinto al de nosotros. Exacto, Estaban dos poderes. Y es verdad ahí, porque el ministro de Educación pertenece a un poder distinto al de ellos. Correcto. Somos poderes distintos. No, pero ellos se consideran el primer poder del Estado. Y es de ahí donde surge la prepotencia, la arrogancia, de creerse más que todo el mundo y que ellos pueden hacerlo cuanto les plazca. Y es por eso que tienen exoneraciones, tienen tarjetas de representación, viajan con pasaporte con inmunidad parlamentaria. Ellos, la familia, hasta el perro la de familia, la casa. todo el mundo, y sí. Nadie lo puede perseguir. Y nosotros no queremos estar en contra de ellos, ni de la función de ellos. Lo que pasa es que lo que se ve es eso, y ahí está claro. Basta con ver el video, lo pueden ver, y ustedes sacarán su conclusión. Efectivamente, y usted no ha mencionado que casi todos los diputados son los dueños de las bancas de apuestas, de las plantas de gas, de las bombas de gasolina. Son ellos los que se agencian esos privilegios apoyados en ese poder supremo. Ahora, yo soy de la opinión que debieran ser despojados por ley de esa inmunidad parlamentaria. Porque esos puestos, esos cargos políticos debieran ganarse. ¿Por qué? Porque si usted dice representar al pueblo y usted se considera honorable, usted no debiera estar revestido de una inmunidad parlamentaria. Porque hay algunos países en América Latina que apuestan a ese despojo, y ya se promovió en Perú y se ha promovido en México, en El Salvador, en muchos sitios. Aunque otros países, unos 17 de toda América Latina, propugnan porque se mantenga para garantizar el buen ejercicio de la independencia con garantías de lo que tiene que ver el ejercicio de esa función. En lo que tiene que ver con la parte de la inmunidad del proceso y la inmunidad de arresto o la inmunidad de inviolabilidad, como le llaman en algunos otros países. Bueno, licenciado, como usted comprenderá, es que usted ha venido a abordar temas de derecho y ahora estamos produciendo un encuentro entre el derecho y la política. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que aquí no es el que tiene mejor preparación que puede optar por una candidatura y convertirse en legislador, senador o diputado. Es todo aquel patán que solo tiene dinero porque lo ha conseguido en lavado de activos, en narcotráfico, porque puede gastar 20 millones fácil porque no le hace falta, no le duelen, no es de su sudor,
Y esos son los que llegan a ser diputados. Y a los partidos políticos grandes les conviene porque ellos no quieren financiarle candidatura a nadie. Ellos quieren quedarse con todo el dinero que le da la Junta del presupuesto que le corresponde a cada partido. Entonces, como no quieren hacer eso, aparece cualquiera por ahí, un lavador de activos del narcotráfico, un narcotraficante, uno que haya conseguido dinero sucio y no lo depuran y le venden una candidatura, porque también la venden. Sí, aquí en Santiago se conoce de muchas ventas de esas candidaturas, al extremo tal que un nombre que me reservo, aquí en Santiago, quizás el diputado más pobre de todos, anda por ahí, que de hecho creo que está siendo sometido a la justicia también, sí, cuyo nombre me reservo, ya había perdido, habiendo ganado, había perdido, y porque solicitó una revisión a la Junta, y pudo estar ahí al frente de esa revisión, unos 2,000 votos le estaban quitando, sí, y finalmente se lo reconocieron y hoy es diputado. Usted más o menos debe saber quién es. Sí, sí, sí. Así es. Entonces, ni usted ni yo podemos aspirar a una función como esa. Pues usted no tiene 20 millones de pesos por ahí disponibles para gastarlo en una candidatura. Sí, no, claro. Hay quien lo va a tener. Ese es el problema. Mire, hay otro tema que debemos abordar aquí también y que es de mucha trascendencia para la sociedad dominicana. Es el relativo a la revisión constitucional. Sí. Si la revisión constitucional, cuando procede, por qué se lleva este recurso por ante el Constitucional, esto es importante conocerlo. Ese es un tema de interés. Yo pensé que usted iba a abordar el tema de la inmunidad a los diplomáticos. Bueno, primero, vamos primero con la inmunidad diplomática. Exacto. ¿Sí? Porque el caso, y escúcheme, en el caso de la inmunidad de los diplomáticos es similar. Sí. Es similar al de los diputados, porque el que es diplomático, el que es embajador, el que es cónsul y tiene un pasaporte diplomático, vamos a establecerlo así, porque una cosa es ser embajador y otra cosa es ser cónsul. Sí. Porque el consulado pertenece a una sección de la embajada, es así, pero los diplomas, los pasaportes que se le dan son diplomáticos. Diplomáticos. Entonces, a su familia y a ellos le genera esos privilegios. Una inmunidad. Privilegio de no persecución criminal, aquí, donde quiera, y también no pago de los impuestos, sí, y pueden expresarse libremente. Ni el territorio donde está la sede diplomática que ellos dirigen no puede ser violada ni siquiera por el país al que pertenece ese territorio. Hay que respetar eso. Sí. Entonces, es una especie de privilegio también similar a lo de los diputados. Si usted quiere, podemos pasar al otro tema. Bien, sí. Y hablábamos de la revisión constitucional. Es un tema que atañe mucho a la sociedad porque después que se creó el Tribunal Constitucional, ha sentado precedentes significativos, jurisprudencia, que están ahí. Antes era la Suprema Corte de Justicia que lo hacía todo, pero al crearse el Constitucional, ahora vemos que este órgano es uno de los que está rindiendo las mejores sentencias en ese ámbito. Sí, mire, muy buen tema, muy buen tema. Sí. Lo que sucede es que antes de la creación de este órgano, de este extrapoder, porque uno le llama Tribunal Constitucional, la palabra tribunal, piensan muchos que está asociada al Poder Judicial y no es así. Lo ve como una jurisdicción. Y no es así. Sí. Se llama Tribunal Constitucional. En algunos países le llaman Sala Constitucional, sí. Porque pertenece a la Suprema Corte de Justicia en algunos países y constituye una sala con carácter constitucional que juzga solamente los aspectos relativos al quebrantamiento de la Constitución. En el caso nuestro es un órgano independiente, es un extrapoder y no pertenece al Poder Judicial. Pero lo único es que solamente decide sobre cuestiones eminentemente y de relevancia constitucional. Ahora bien, el ejercicio de las vías o los recursos de carácter constitucional son dos. Si nos vamos a lo que tiene que ver con las disposiciones del 188 de la Constitución y de la misma ley 137 que regula los procedimientos constitucionales, usted puede hacer una especie de revisión, un recurso de revisión constitucional contra una decisión que dictó algún tribunal
y que entiende usted, sobre todo se ve mucho en materia penal, básicamente. ¿Y qué se entiende por revisión constitucional? Bueno, básicamente cuando un tribunal emite alguna decisión, y no voy a hablar desde la Suprema, porque cuando uno dice recurso de revisión constitucional contra decisiones con carácter jurisdiccional, uno siempre piensa que es solamente las decisiones con carácter, con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada que decide la Suprema. Sí. Porque ciertamente a esas decisiones que la Suprema Corte de Justicia decide, cuando ha conocido un recurso de casación, como Corte de Casación, y rechaza o desestima el recurso, y nosotros consideramos que ya esa sentencia adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, queda abierta entonces en el caso de que exista algún quebrantamiento de carácter fundamental, el debido proceso. Pero a veces se hace para seguir dilatando la ejecución. En mayoría de los casos, porque sí, hay ocasiones en que sí se ha quebrantado el legítimo derecho a la defensa, al debido proceso, o se han naturalizado algunas pruebas, pero con arraigo constitucional. Y recurren allí y en ocasiones se ha dado que sí, que se ha anulado esa sentencia, sí, y se le ha remitido a la Suprema para que pueda volver a decidir sobre lo particular que se le señala en esa decisión o resolución del Tribunal Constitucional. Pero también se da que hay otras decisiones, por ejemplo, usted puede en materia de amparo hacer una especie de revisión constitucional, sí, también. Puede también, hay muchas razones, y pudiera también, por la vía naturalmente del control difuso, de la constitucionalidad de la norma. Sí. Porque si nos vamos al 184, pues ya no sería por el control difuso, sino por el vía del control concentrado o directo, donde nosotros podríamos solicitarle al Tribunal Constitucional de forma directa lo que es la nulidad de parte de una ley, y así pudiera entonces conocerse lo que tiene que ver con el recurso de la inconstitucionalidad de una norma de manera directa. Esa parte es así. Sí, porque ya respecto al control difuso, eso lo decide la jurisdicción donde usted tenga esté apoderado su expediente y usted entienda que ahí el juez en esa decisión... Es que si usted apodera, por ejemplo, la presidencia de la Cámara, sí, Civil de Santiago en un recurso de amparo y resulta que usted no está conforme porque se le quebrantó algún derecho constitucional, usted lo que va a hacer es revisar. Sí. Y esa revisión inicia con una instancia sometida ante ese tribunal, y el mismo tribunal que decidió no tendrá más remedio que remitir eso al Tribunal Constitucional para que por esa vía del control difuso pueda el Tribunal Constitucional decidir y conocer si usted lleva razón o no. Bien, entonces, pero que la revisión constitucional también procede respecto a algunas leyes que muchas veces tienen algunos textos que no están en coherencia con el interés colectivo, o algunos códigos, como ocurrió con la ley del notario, ¿sí? Con la ley del notario. Sí, sí. Que el Tribunal Constitucional echó para atrás algunos artículos. Bueno, los incisos segundo y tercero del artículo 51 de esa ley, la ley 140-15. Y con otras leyes, con otras, el Tribunal Constitucional ha decidido que algunos artículos son contrarios a la Constitución de la República. Correcto, correcto. De todas maneras, el órgano constitucional solo tiene que ver con eso, con la revisión constitucional en caso de que esté en juego algún precepto constitucional. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces, esto es importante para los amigos televidentes. Creo que vamos a una pausa entonces en este momento. Conocer esto y partiendo de esta realidad, poder establecer en el momento que el Tribunal Constitucional es competente o no lo es. Hay otros aspectos en el derecho que podemos seguir abordando aquí, y es... vamos a la pausa. Regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.